Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado, y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo gráfico que nos pide: dibuja un hexágono regular de 6 centímetros de lado, mide su apotema con una regla graduada y calcule su área. Bien, es lo que nos están pidiendo. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a dibujar el lado de 6 centímetros, ¿no? Vamos a comenzar dibujando un lado de 6 centímetros. Vamos a dibujarlo de color azul. Ahí está. Y para eso vamos a utilizar pues la reglita que tengo aquí. Medimos desde 0 hasta 6, ¿no? Porque nos dicen 6 centímetros, o sea, hasta allí, exactamente hasta allí. Ya está, entonces, allá hay 6 centímetros. Ahora, ¿cuánto sería el ángulo interno? Bueno, para calcular el ángulo interno no es muy difícil, ¿no? Decimos ángulo interno es igual a 360 grados dividido por el número de lados. Como es un hexágono, tiene 6 lados. 360 entre 6 nos sale 60 grados. Entonces, ya sabemos que el ángulo interno va a ser 60 grados. Bien, entonces ya sabiendo el ángulo interno, colocamos el transportador y vamos a dibujar el otro lado, que inicia justo allí, ¿no? En el vértice, y 60 grados. Ahí está en 0, 60 está justo allí. Bien, ya tenemos la inclinación. Ahora solamente hay que verificar que mida los 6 centímetros que debe medir, ¿no? Verificamos desde 0 hasta 6. ¿Está bien? Sí mide 6 centímetros. Hacemos lo mismo para el otro lado, ¿no? Exactamente igual. Allí donde está el vértice colocamos la línea, colocamos en 0 y hasta 60. Ahí está el 60. Ya está, ese es el ángulo, ¿no? Allí acomodamos un poquito nada más y verificamos con la regla que mida efectivamente 6 centímetros, ¿no? Vamos a verificar que mida 6 centímetros. Entonces ahí está el 0. No mide 6, ¿no? Falta un poquito, medio centímetros en esta regla. Ya está, verificamos el ángulo, está bien. Muy bien, entonces ya tenemos la parte inferior del hexágono. Ahora solamente nos faltaría completar la otra parte, ¿no? Eso lo tendrías que hacer con la regla, ¿no? Y el papel, y igual como lo he realizado yo. Y ahí está el hexágono. Verificamos los otros ángulos que sean 60 grados, que claro que sí lo son. Ahí están, de 0 hasta 60, está bien. Entonces ya tenemos lo primero que nos pidieron. Lo primero que nos pedían era dibujar el hexágono, ya está. Luego nos pide que midamos el apotema. El apotema es como el centro, pues, ¿no? Del centro a uno de los lados. Vamos a medir el apotema entonces. Ojo, colocamos aquí una línea. ¿Sí? Vamos a colocarle color rojo. Vamos a colocar todas las líneas de una vez, ¿sí? Aquí colocamos otra línea, justo allí, y aquí otra línea. Y justo a ese punto donde todas las líneas pasan, ese sería como el centro, bueno, es el centro del hexágono. De ese centro a uno de los extremos, ahí está el apotema. Entonces vamos a dibujar cuál sería entonces ese apotema, y luego vamos a medir su longitud con la regla. Ese sería el apotema, ¿no? De ese centro a cualquiera de los lados. A cualquiera en realidad, no tiene que ser un lado en específico. Puede ser cualquiera de los lados y la distancia va a ser la misma, ¿sí? Bien. Entonces colocamos allí y ese sería el apotema. Justamente ese de allí sería el apotema. Bien, utilizamos la regla, que claro, sería una aproximación, no nos daría el valor exacto, pero ahí está. El apotema sería sería 5 centímetros más o menos, ¿no? Un poquito más de 5 centímetros sería el apotema. Podemos calcular con exactitud porque sabemos que el apotema, ¿no? El apotema aproximado que hemos medido es un poquito más de 5 centímetros. Pero claro, no es exacto, porque es una aproximación, ¿no? Igual cuando tú lo hagas en el papel con el transportador y la regla, también con la regla vas a tener una aproximación.
Pero si queremos saber exactamente cuánto es el apotema, ¿qué podríamos hacer? ¿No? Podríamos construir un triángulo allí y a partir del triángulo determinar cuánto es el apotema. Veamos. Vamos a colorear el triángulo del cual estamos hablando. Allí, por ejemplo. Allí tenemos un triángulo. ¿Sí? Allí tenemos un triángulo. Y el apotema es uno de los lados de este triángulo. ¿Sí? El apotema es uno de los lados de este triángulo. Ahí está el apotema. Bien, ¿qué podríamos hacer allí? ¿No? ¿Qué podríamos hacer allí para calcular este apotema? Este triángulo es conocido, es un triángulo rectángulo, ¿no? Es un triángulo rectángulo. Entonces podríamos ayudarnos de eso para justamente calcular el apotema, ¿no? Tenemos el transportador, creo que lo borré, pero tenemos el transportador. Y con el transportador podríamos justamente determinar el ángulo, aunque ya es conocido, no es un triángulo de 30-60, pero con el transportador podríamos verificarlo. Bueno, este de aquí sabemos que es el ángulo recto. Este otro ángulo, ¿cuánto sería? Colocamos el transportador desde 0 hasta 60. Este ángulo de aquí es 60. ¿Y este otro ángulo de aquí cuánto sería? Este otro ángulo de aquí, giramos el transportador, ese tendría que ser el de 30, ¿no? Allí colocamos el transportador y efectivamente de 0 hasta 30. Entonces, como decíamos, este es un triángulo notable de 30-60. ¿Sí? Ese es un triángulo notable de 30 y 60. Bien, entonces lo que podemos hacer aquí, ¿qué es? Lo que podemos hacer es calcular el apotema. La fórmula para calcular el apotema sería la siguiente, ¿no? Considerando que es un triángulo de 30-60. Aquí tenemos 3 de lado, ¿no? Allí tenemos 3 de lado. El triángulo de 30-60, ¿qué lados tiene? Al lado de 30 grados se opone A, que en este caso A vale 3. ¿Sí? Allí está A, que vale 3. Al lado opuesto del 60 grados, ¿qué se opone? Se opone A raíz de 3, A raíz cuadrada de 3, ¿no? Aquí se tendría que estar oponiendo A raíz cuadrada, ¿no? de 3. Eso es lo que se opone. Vamos a colocar el A después del 3. Entonces, esto es lo que se tendría que estar oponiendo aquí. ¿Sí? A raíz cuadrada de 3. Y aquí estaría la hipotenusa, que sería 2A, ¿no? Ahí estaría la hipotenusa, que es 2A en este caso. Bueno, que en este caso no necesitamos la hipotenusa, queremos el apotema. Si sabemos que A vale 3, que es la mitad del lado, ¿cuánto valdría aquí? Valdría 3 raíz de 3, ¿no? El apotema sería entonces 3 raíz de 3. Y aquí valdría 6. ¿Sí? Entonces, el apotema es 3 raíz de 3. ¿Podemos calcular eso? Claro. Allí sí nos tendríamos que ayudar de la calculadora. Sería 3 multiplicado por 3 elevado a la 1/2, que es raíz cuadrada. Entonces, el apotema, ¿cuánto es? Es 5.19. Lo que con la regla aproximadamente calculábamos que era 5. En realidad es 5.19. Este es el apotema. Claro que con la regla no podríamos haber llegado a ese valor exacto. Bien, ¿qué más nos piden? Nos piden que calculemos el área de todo el hexágono. ¿Podemos calcular el área del hexágono? Claro. Decimos, el área del hexágono es igual a 6 veces el área del triángulo, ¿no? El área del hexágono es igual a 6 veces el área del triángulo. El área del triángulo. No nos referimos a este triángulo, por si acaso, nos referimos a todo el triángulo. Ahí está. Ese triángulo, si se repite 6 veces, eso nos da justamente el hexágono. ¿Podemos calcular el área de ese triángulo? Claro, porque el área de un triángulo, ¿qué es? Es base por altura sobre 2. ¿Tenemos esos datos? Sí. La base es 6. ¿La altura cuánto es? Ya sabemos que la altura, que es el apotema, es 3 raíz cuadrada de 3. 3 raíz cuadrada de 3. Y todo entre 2. Y esa sería el área del hexágono. Bueno, allí podemos simplificar, ¿no? Sacamos mitad, nos queda 1 y aquí nos queda 3. Entonces el área del triángulo, del hexágono, sería 6 multiplicado por
3 por 3, 9, multiplicado por raíz cuadrada de 3. Bueno, 6 por 9 sabemos que es 54, ¿no? 54 por raíz cuadrada de 3. Allí sí nos tendríamos que ayudar por la calculadora. 54 por 3 elevado a la 0.5. Y eso nos daría aproximadamente, ¿sí? Eso nos daría aproximadamente 93.53 centímetros cuadrados. Entonces, esa sería el área del hexágono. Esa sería nuestra respuesta. Aproximadamente, ¿no? Porque ahí hay un tema, de todas maneras, hay un tema de redondeo, pero aproximadamente esa sería el área. O lo podemos dejar como raíz también para que no haya ese tema de aproximación. Allí sí estaría exacto. Sería 54 raíces cuadradas de 3 centímetros cuadrados. Allí sí estaría exacto. Bien, esa sería nuestra respuesta. Espero que la pregunta y el video se hayan entendido, que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.